animar a la iglesia con este mensaje. Y ahí he puesto un título que es bíblico, un título que está en la Biblia, y ese título es el fragmento de un texto. Y ese texto es realidad, la palabra de Dios es verdad. ¿Usted está convencido de que la palabra de Dios es verdad? Amén. Amén. Dios no miente, Dios no puede mentir. Si hay una cosa que Dios no puede hacer, porque está en contra de su propia naturaleza, es mentir. Dios no miente. Y esta es una declaración de Dios. Hay mucho pueblo de Dios, de Él, en esta ciudad. Y eso, yo sé que me van a estar oyendo gente por todas partes del mundo. Nosotros podemos decir, hay mucho pueblo de Dios en Orlando. De hecho, yo había puesto mi título así, en Orlando, pero lo cambié porque tengo una iglesia más grande por internet que la que tengo en Orlando, y entonces yo decía, bueno, pues en esta ciudad, ¿en cuál? En Orlando, que es donde vivo, pero si hay un hermano en Madrid que me está oyendo, sabe que hay mucho de pueblo de Dios, ¿dónde? En Madrid. Si me oyen en La Habana, hay mucho pueblo de Dios en La Habana. Si me oyen en San Juan, hay mucho pueblo de Dios en San Juan. Dios tiene pueblo de Dios en todas partes. Y ese es un texto que vamos a estar hoy enamorados de él. Yo voy a poner el texto y vamos a ir caminando. Yo quiero que usted disfrute este mensaje. Bien, ahí estamos. Hay mucho pueblo de Dios en esta ciudad. Vamos a ver dónde, en qué lugar, en qué momento de la vida más importante Dios le dice esto al apóstol Pablo. Dios le dice esto al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Vamos a ver qué dice Dios a este siervo. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo de noche por medio de una visión. Y esta es la palabra que yo siempre he estudiado hace varios mensajes atrás. No temáis, varios mensajes dedicados a eso. Y no había tocado este texto, porque el problema es que la palabra no temas de parte de Dios para su pueblo está por toda la Biblia. Y es imposible tratar todos los textos. Y aquí tienen uno más. Entonces el Señor dijo a Pablo de noche por medio de una visión: no temas, sino habla y no calles. Y eso te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí. Porque yo tengo esta pasión, porque Dios la ha puesto en mí y yo quiero tirársela a ustedes. No temas, sino habla y no. ¿Está siguiendo mi lectura? Sí. Porque cuando yo me quedo así, mira, y no, yo espero que ustedes digan que lo que viene atrás. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Eso se lo dijo a Moisés, eso se lo dijo a Josué, eso se lo dijo a David, eso se lo dijo a Pedro, eso se lo dijo a Juan, eso me lo ha dicho a mí y eso se lo he dicho a ustedes. Dios está con nosotros, ¿sí o no? Sí. Y dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, este es el problema. Nosotros somos parte del pueblo de Dios para anunciar. ¿Anunciar qué? Las virtudes de Él. Tenemos que anunciar a Dios, hablar de Él, anunciar sus virtudes, cómo es Dios. Para decirle a la gente cómo es Dios, nosotros tenemos que conocer a Dios. Y una de las cosas, tareas arduas y responsables debe tener el cristiano es conocer más a Dios. ¿Y eso es a través de qué? De su palabra. Hoy vamos a entrar un poco para animarnos a la tarea que Dios nos dio de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo de noche por medio de una visión: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora, yo quiero ver este texto, y mejor dicho, quiero que usted lo vea, sígame bien mis palabras, en dos direcciones. Una dirección
escúcheme bien, es el pueblo que Dios tiene ya listo para cuando nosotros salgamos y nos encontremos dificultades y nos encontremos problemas, ese pueblo nos apoya. ¿Está oyendo eso? O sea, ese es un pueblo que Dios tiene, que son cristianos, ya preparados, con ánimo, y ahí me estoy basando yo en algunos hermanos de la roca, y que quiero que ese alguno se convierta en muchos hermanos de la roca que nos ayuden a evangelizar Orlando, a cada ciudad, en cada lugar donde se esté oyendo esta palabra. Así que ya hay un grupo de gente que son cristianos, ¿verdad? Son cristianos comprometidos, son gente de paz, que brindan su casa y su casa se convierte en casa de paz. Son gente que brinda su dinero, son gente que brinda su comida, son gente que brinda sus carros, son gente que brinda todo lo que tiene, su vida y su tiempo. ¿Para qué? Para la obra. Y que va a apoyar. Y ese hombre llamado Pablo estaba con necesidad de que lo apoyaran. Y lo vamos a estar viendo en este mensaje. Pero el Señor le está diciendo, no temas, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad que te va a ayudar, que te va a bendecir, que te va a cuidar, que te va a alimentar, que te va a sostener. Yo tengo pueblo así. Esos son personas de paz y hemos estudiado el concepto. Quizás hermanos no lo conocen, pero en el entrenamiento vamos a reforzar esos conceptos. Son personas de paz, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pero ese es un ala. ¿Cuál es el otro ala? La otra ala es todo el pueblo que va a ser pueblo de Dios y que todavía no le conoce. Y a eso nos arrojamos. O sea, gente que se va a enterar de Dios ¿por quiénes? Por nosotros. Y ese es otro pueblo, esa es otra multitud. Así que por un lado tenemos los que nos ayudan y por el otro lado los que necesitan todavía conocer a Dios y que mañana van a ser parte de su pueblo. ¿Me está entendiendo por dónde está entrando este mensaje? ¿Se dan cuenta que ese texto, cuando dice tengo mucha gente, tengo mucho pueblo aquí, en qué sentido lo dice? ¿Lo puede entender? Porque eso es importante para entender todo lo que vamos a caminar hoy. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Cuando Dios le dijo esto a Pablo, mire, ya Pablo estaba en su segundo viaje misionero. En el primero, cuando usted va por los capítulos anteriores a este capítulo 18, Pablo en su primer viaje lo sacaron para las afueras de Listra porque estaba casi muerto a pedrada. ¿Me oyó lo que dije? Estaba muerto a pedrada. Y allí fue donde dijo esa frase que los cristianos nos apoyamos de ella, con aquel hombre que lo sacaron desmayado y le dieron ahí un poco de ánimo y revivió, y Dios lo revivió, casi lo resucitó. Y él dijo, es necesario por allí, en esa ciudad, en Listra, dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿ha oído el texto? Entremos en el reino de Dios. Tribulaciones van a venir a nuestra vida. A lo mejor no nos tiran piedra, pero a lo mejor hay que ir a predicar enfermo. Estos son hipérboles que estoy poniendo. Ahora, este hombre necesitaba gente de paz, porque se iba a encontrar mucha gente opuesta. Entonces, yo quiero ahora dar un saltico ahí en la próxima diapo. Vamos a ir a los primeros, un poco adelante, en los capítulos de Hechos, y vamos a ir allí a Hechos capítulo 8. Fíjense que estamos en el 18 y vamos a ir 10 capítulos atrás. ¿Se da cuenta de lo que vamos a hacer? Vamos a ir al capítulo 8 y allí, lo tengo en pantalla, en el verso 1 dice, entonces Saulo, ¿cambió de personaje? Saulo. Todavía no era cristiano. Todavía no era cristiano. Saulo. El mismo Pablo, estábamos hablando de Pablo, pero ahora fuimos para atrás, le dimos para atrás a la máquina del tiempo. Ahora Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. La iglesia primitiva creció tanto en Jerusalén. Escuchen bien, que estoy haciendo la historia, estén atentos. Creció tanto
que hubo que organizar el trabajo y mandaron a organizar 7 hombres que fueran buenos, que fueran responsables, llenos del Espíritu Santo, para que sirvieran allí en la parte económica, en la parte de servir a las mesas, de ayudar a las viudas, etcétera, muchos tipos de trabajo que había, para que los apóstoles no pararan en la palabra de predicar y discipular. Y aquellos hombres que escogieron a 7, mataron a uno, mataron a Esteban. Y dice la Escritura, y Saulo consentía en su muerte. Quiere decir que estaba de acuerdo, la apoyaba y la promulgaba. Y ese es el hombre que ahora necesitaba ayuda de parte de los cristianos, pero cuando aquello, él era parte del pueblo de Dios que no era cristiano. Y esto es un ciclo que se repite. Hoy estamos aquí, hoy nos podemos encontrar con personas que son los enemigos, pero mañana puede ser la gente que los apoye, porque es pueblo de Dios. Entonces, cuando salimos a las calles a buscar una persona de paz, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Nos encontramos mucha oposición, nos encontramos mucha maldad, nos encontramos gente que son muy malas, pero puede haber un Pablo, puede haber un Irene, puede haber un Nelson, puede haber un David Brenner, puede haber un Mike. Muchos de nosotros podemos estar ahí, en esas casas donde vamos a ir tocando, a esas personas donde vamos a visitar. Entonces dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra toda la iglesia. Persecución que estaba en Jerusalén. La iglesia que había en Jerusalén estaba sufriendo por persecución. Nosotros aquí no tenemos persecución, no se confunda. Si tenemos algo en este país, es oposición. Eso sí. Pero persecución, esa quizá usted no la conozca. Los otros días andaba con un líder caminando, por cierto, haciendo obra evangelística, un líder importante del evangelio. Y me dijo, estoy orando. Lo que me dijo me electrizó. Estoy orando para que venga la persecución a los Estados Unidos. Ay. Yo le dije, hermano. Dijo, sí. Y usted sabe por qué estoy orando por eso. Yo sabía por qué. Bueno, en un momentico se lo digo, porque él oraba así. Y a lo mejor viene. Si seguimos así, a lo mejor viene. Una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron ¿qué? Esparcidos. ¿Usted se imagina a la gente yéndose de Estados Unidos para otro lugar? Todos fueron ¿qué? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y hombres piadosos, gente comprometida con el evangelio, llevaron a enterrar ¿a quién? Al primero de los diáconos, al primero que eligieron, a Esteban. E hicieron gran llanto sobre él. Y este Saulo, al que Dios le dijo estas palabras, que yo tengo mucho pueblo aquí, no temas, mire lo que hacía. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, no para predicar el evangelio, ¿para qué? Arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Y por qué oraba a esa persona? ¿Por qué oraba a ese líder que decía persecución para los Estados Unidos? Mire lo que dice ahí. El verso 3 dice, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese es el verso 3. ¿Y qué dice el 4? Pon la próxima. Pero los que fueron esparcidos, estoy en Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. Dígalo alto. Anunciándole. Y ese hombre, que es un líder y que quiere que la gente anuncie, ve la mortandad de la gente, y él dice, trae persecución, porque cuando venga persecución, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a qué? A predicar el evangelio. Mira que el pastor David Brenner se sube en el púlpito y dice, me tengo entrenamiento y vamos para allá y vamos para acá. Y yo estoy tratando de que la gente, yo quiero que la iglesia coja una cultura evangelística. No, una cultura evangelística no en la persecución, una cultura evangelística ahora. Una cultura evangelística en la paz. Una cultura evangelística en la oposición. Una cultura evangelística donde estamos bien. Cuando no tenemos mucho que preocuparnos por escapar la vida, por cuidar la vida. Pero la realidad fue esta. El Señor mandó a decir, prediquen
se predique todo el evangelio en Jerusalén. ¿Dónde más? En Judea. ¿Dónde más? En Samaria. ¿Y dónde más? Y hasta la última tierra. Y la iglesia no, la iglesia se quedaba ahí en Jerusalén, hasta que llegó la persecución. ¿Y qué pasó? Todos fueron ¿qué? Esparcidos, y se formó un reguero de gente y todo el mundo predicaba el evangelio, todos los cristianos. Unos griegos que nadie conocía por la parte norte, ya lejos, muy lejos de Jerusalén, Antioquía, empezaron a predicar y se formó una de las iglesias más poderosas entre las iglesias primitivas, la iglesia de Antioquía. Y aquí tenemos, yo puse ahí para recordarme, Felipe. Felipe era el segundo diácono, no era Felipe el apóstol. El segundo diácono, el primero le dije que fue Esteban de los 7, el segundo diácono elegido, ¿cuál fue? Felipe. Y este era otro que era un hombre bueno, pero un hombre que conocía la administración y que le dieron el dinero de la iglesia para poder ayudar a las viudas y a la gente necesitada. Y de pronto, él tuvo que también salir entre los que iban esparciéndose por todas partes. Vamos a ver la próxima. Y dice la Escritura, y Felipe descendió. Se fue de Jerusalén a la ciudad de ¿qué? De Samaria. ¿Y qué hacía? Igual que todo el mundo. ¿Qué hacía? Y les predicaba a Cristo. Los samaritanos no querían saber de los judíos, ni los judíos de los samaritanos. Sin embargo, este hombre, que era un judío griego, porque era de origen griego, tenía más gracia. Felipe es un hombre griego, y los judíos de aquella época lo sabían bien, y posiblemente él tenía hasta acento griego. Y allí tuvo un éxito tremendo predicando el evangelio, y Dios lo usó de una manera maravillosa, lo usó de una manera tremenda. Y aquello fue, si usted lee la parte de Felipe, si usted lee lo que hizo Felipe, lo que Dios hizo a través de Felipe, es mejor correcto dicho, lo que Dios hizo a través de Felipe en Samaria, había un avivamiento. La gente se convertía por cientos y cientos, quizás por no decir miles. Y de pronto Dios lo llamó. Y eso lo estudiamos aquí el miércoles. El miércoles estudiamos cómo discipular a los que se convierten. Y ya estudiamos aquí la primera herramienta, los 3 tercios. Cómo llevarle a los nuevos convertidos la Biblia. Lo estamos repasando y ya dimos la primera clase aquí el miércoles pasado entrenando. Y este hombre le predicaba a Cristo. Y Dios le dijo, bueno, ahora salte, que te voy a mandar a otro lado. Y lo mandó. ¿A dónde lo mandó? Al desierto. A Felipe. Un avivamiento. Primero lo saca porque estaba siendo perseguido y buscaban su muerte. Querían matarlo. Llega a Samaria, tiene un éxito tremendo y Dios le dice, ¡hey, fuera! Y allí tenía gente, menos gente para predicar que en la roca. Allí tenía, mira, un solo hombre, el eunuco. Y allí le predicó al eunuco, aquí lo estudiamos el miércoles, eso fue lo que estudiamos, cómo se le participa una porción de la Biblia a la gente de una manera poderosa. Y fue una bendición para mí, es algo que estoy también aprendiendo junto con ellos. Y ahí le predicó al eunuco y dieron un viaje en el carruaje real, en la carroza real del eunuco, hasta que dio cierta agua, y allí en cierta agua le dijo, ahí hay agua, le dijo el eunuco, ya sabía que había que bautizarse, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice, si crees, puedes bautizarte. Y dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice que bajaron. ¿Y qué pasó? Lo bautizó. Y ahí se separaron. Vamos a la próxima. Y ahí se separaron. Y Felipe se encontró en Azoto, se fue. Se fue de allí. El Señor se lo llevó para una ciudad intermedia que era Azoto. Y pasando, ¿qué hacía? No paraba. ¿Qué hacía? Anunciaba el evangelio en todas las ciudades por donde iba. Hasta que llegó, ¿a dónde? A Cesarea. Él haciendo esto por aquí, ¿y qué hacía Saulo por el otro lado? Dándole fuerte a la iglesia. Bendiciendo todas partes donde llegaba, siendo usado por el Señor. Y Saulo, ¿qué hacía? Dándole fuerte, ¿qué? A la iglesia, hasta que un día iban con cartas legales para arrasar con los cristianos, y el Señor, ¿qué hizo?
lo paró en el camino, lo detuvo allí, lo quebrantó y le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Quién tú eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te dar patadas contra el aguijón, contra el evangelio. Y ahí Saulo dijo: Señor, ¿qué tú quieres? ¿Que yo? Y ese fue el día de su conversión. Y ahí tenemos ahora el hombre que antes asolaba la iglesia, ahora es parte del pueblo de Dios, que va a hacer una bomba atómica para que el evangelio se esparciera por todas las partes. Ahora yo quiero regresar con ustedes. Ya vimos cómo Dios maneja a su pueblo, ¿no? Fuimos adelante, fuimos atrás, hemos visto cómo Dios tiene pueblo, el que antes no era pueblo, ahora es pueblo. Hemos visto todas esas cosas. Ahora yo quiero que usted abra su Biblia. Ahora va a abrir su Biblia. Va a abrir su Biblia en Hechos 18. Hechos capítulo 18. Y dice: y después de estas cosas, miren, ¿cuáles son estas cosas? Le voy a hacer un resumen con 3 o 4 palabras. Estas cosas son el primer viaje misionero, que lo apedrearon en Listra, que dijo, salió la famosa frase que escuchamos y a veces no sabemos dónde sale, pero salió de Listra cuando lo apedrearon: es necesario, fíjense qué clase de hombre, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Esas son las cosas anteriores. Y en el segundo viaje misionero no lo apedrean en Listra, pero cuando llega a Filipos, entonces lo meten en un cepo y le dan un montón con vara de azote. Dice: mucho azote con vara. Y lo pusieron en el cepo. Así que venía con todas esas cosas arriba de él. Por eso el Señor le da el texto que le da. Ahora vamos a entrar en el texto que le da, pero es el último texto que vamos a leer. Así que después de estas cosas, ya vieron las cosas anteriores, ¿no? Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y mire qué bonito, esto es una cosa hermosa. Dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado, este es el líder del imperio, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen, los expulsaron de Roma. Él fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. No tenemos seguridad. ¿Quiénes son estos dos? Dígame los nombres. Aquila y Priscila. Es un matrimonio, hombres de paz, en una casa de paz. No sabemos, nadie lo sabe, ningún erudito lo sabe, no hay manera de saberlo, parece, si Pablo le predicó cuando llegó allí o si ya venían cristianos. A mí me da la impresión de que ya venían cristianos. Pero ¿qué pasó? Se fue a vivir con ellos, lo metieron en su casa, y como eran del mismo oficio, hicieron ahí un equipo tremendo. Pero mientras aún trabajaba, ¿qué hacía Pablo? El verso 4, ¿qué dice? Y discutía en la sinagoga, aprovechaba y se iba a la sinagoga de los judíos a hablar del evangelio todos los días de reposo. Pablo no guardaba el día de reposo, no se confunda con eso. Lo que pasa es que la sinagoga, ¿qué día abría? Los días de reposo, y allá iba él. Y persuadía a judíos y a griegos, o sea, a judíos y a gentiles. Y dice: y cuando Silas y Timoteo llegaron, vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mire, yo lo veo así. Él empezó haciendo tienda conmigo y iba a predicar. Pero aquello había que dedicarle más y había que dedicarle más. Y yo estoy seguro que los hermanos le dijeron: mire, dedícate a tiempo completo, nosotros te vamos a sostener. Dedícate a tiempo completo tú, nosotros te vamos a sostener. Y cuando llegaron Timoteo y llegaron Silas, entonces se encontraron que Pablo estaba dedicado completamente a la obra. Sin embargo, dice el 6, y ahí viene la oposición y la persecución: pero oponiéndose y blasfemando,
Los griegos, hay que ver, quiero recordarle la última parte que dice, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose, o sea, esta gente se estaba oponiendo y blasfemando a estos, los judíos y algunos griegos también, les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Estoy en el 7. Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, un cristiano. ¿Ve que el pueblo de Dios? ¿Hay pueblo de Dios o no? Un temeroso de Dios, Justo, el cual la casa de él estaba junto a ¿qué? A la sinagoga. Y Crispo, mire, otra persona de paz que se está convirtiendo hoy, el jefe de la sinagoga, el principal de la sinagoga, creyó con el Señor con toda su casa. Creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran ¿qué? Bautizados. Quiere decir que la oposición está y hasta de pronto el jefe de la sinagoga, el que dirigía todo aquello allí, ¿qué pasa? Se convierte también. Y entonces viene el texto lindo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ese fue el texto con el que empezamos. Ese fue el texto con que empezamos. Ahora, ustedes ven que llegó Timoteo. Timoteo, en un momento de su vida, siendo pastor, ya Pablo lo tuvo que animar. Un muchacho joven, pastor. Bueno, pues a mí me pasó lo mismo. A mí, yo les he dicho a ustedes que yo he tenido mis bajas en el ministerio, mis salsas, y sobre todo con la evangelización. Uno se dedica por entero a la iglesia y descuida un poco salir a las calles a predicar. Y cada rato Dios tiene que mandarme a que diga: oye, dale para adelante. Y aquí estoy ahora, así que aprovechen para salir a las calles, que no se me quite el júbilo. Entonces, ahí mismo ahora viene Timoteo y mira lo que el apóstol tiene que escribirle en carta al pastor que ya está solo. Pon la próxima. Dice, que prediques. Le está diciendo a Pablo, que prediques, que instes a tiempo, que prediques la palabra, que instes a tiempo. Sufre aflicciones, hay que sufrirlas. ¿Y haz obra de qué? De evangelismo. Haz obra de evangelismo. ¿Y haz obra de qué? De evangelista. Eso es lo que está diciendo. Está animando a ir adelante con esto. Ve a la próxima de atrás, que hay algo ahí que es bonito para este mensaje. Ajá. Fíjense, hemos leer Hechos del 18, del 1 al 10, ya lo hicimos. Y fuimos a Timoteo. Pero note que aquí yo puse 21:8. ¿Qué cosa? Hospedaje. Cesarea. ¿Quién vivía en Cesarea? Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio a toda la ciudad. Hasta que llegó ¿a dónde? A Cesarea. ¿Quién vivía en Cesarea? ¿Quién vivía en Cesarea? Vamos todos a buscar Hechos 21. Usted está en el 20, que dice Hechos 21. 21:8, porque yo quiero que usted lo lea. 21:8, Hechos. ¿Está allá? Dice, al otro día, ¿está conmigo? Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos ¿a dónde? Y entrando en casa de Felipe tuvo que salir huyendo porque Pablo estaba persiguiendo y había consentido con la muerte de su amigo Esteban. Le dije que Esteban fue el primer diácono. Felipe fue el segundo diácono que eligieron. Eligieron a 7. Y salió esparcido, fue a Samaria, tuvo un avivamiento. Después el Señor lo mandó al desierto, le predicó al eunuco. Después predicó ciudad, hasta que llegó a Cesarea. Allí en Cesarea se estableció, hizo una escuela en Cesarea. Y ahora el apóstol Pablo, en su gira, después que se convierte, ¿qué dice?
Al otro día, estoy leyendo el 8, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, lo menos que se imaginaba Felipe, que unos añitos después iba a estar metiendo en su casa, predicando el evangelio a aquel que había estado de acuerdo con la muerte de ¿quién? De Esteban. Y esas son cosas que quiero que tengan en la Biblia, porque cuando uno se mete en el evangelismo, tiene muchas experiencias como esta. El que era tu enemigo se puede convertir después en tu mejor colaborador. Yo tengo mucho pueblo, así se llama este mensaje, en esta ciudad. Pueblo que ya existe, que te va a ayudar, y pueblo que con el trabajo tuyo se va a convertir. Y van a haber personas que van a ser tremendas, hombres y mujeres de paz. Vamos adelante. O sea, ahí le dice, Pablo le está animando al pastor joven, ya les dije, predica la palabra, que instes a tiempo, sufre las aflicciones y haz obra de evangelista. A mí me ha tenido que decir eso el Señor en mi ministerio muchas veces. No descuides, ¿qué cosa? El evangelismo, me lo dice. Y yo se los digo, y se los tiene que decir el Señor en el corazón de ustedes. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, somos todo parte del pueblo de Dios, que ¿para qué existe? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas. Y esa obra, ¿cómo se llama? Obra de evangelismo. Es hacerle conocer al mundo el Dios que tenemos, cómo es Él, qué hace Él, qué hizo Él y qué va a hacer Él en el futuro. Que nos transporta a su amado reino en los cielos. ¿Cree usted en el cielo? Parece que no. ¿Cree usted en el cielo? Entonces, ¿para dónde vamos nosotros? Por ahí hay gente que dice que no, evangélico, no le crea. La Biblia habla del cielo y él dijo antes de irse, en casa de mi Padre muchas moradas hay, mansiones. Yo me iré y prepararé esas mansiones y os vendré otra vez y os vendré a buscar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y estamos hablando de todo esto. Esto es una cuestión que a veces nos concentramos tanto en los frijoles y en el carro y en la casa y en no sé qué y aquello allá, pero en sí lo que más nos vale de todo, y Dios nos da todo lo que tenemos para que nosotros hagamos ¿qué cosa? Esto que tenemos en la Biblia. Entonces, con este ánimo, yo quiero ir con ustedes a estas verdades y visión que estamos hablando ahora. Esto es el sábado. Sábado pasado. ¿Cuánto estábamos el sábado pasado? Le dije que Bill y yo nos fuimos a una evangelización, un entrenamiento de evangelismo, toda la mañana del sábado, parte de la tarde, y por la tarde salimos casa por casa, 3 equipos tocando las puertas. Verdades y visión. Esto tiene que ver con todo lo que ustedes ven por el internet cuando yo se lo mando. ¿Cómo se llama? Ningún lugar sin garantizar. Orlando, Florida. Un profesor veniendo a entrenar aquí. Ya yo he recibido varias clases con él. Os dice que Orlando tiene 2.5 millones de personas. ¿Está siguiendo? De las cuales hay perdidas sin Cristo 78. En mi opinión, hay más perdidos sin Cristo, del 78%. De estos 2.5 millones, 78%. Que son casi 2 millones. Yo puse, o sea, de los cuantos hay, 2.5 millones. Y 2 millones están sin Cristo. Y yo saqué un cálculo y yo pienso que alrededor de 300.000 aquí en Orlando a 400.000 hispanos sin Cristo. Sin Cristo. ¿Y qué vamos a hacer? Este es el lugar donde tenemos. Yo cuando oigo que yo calculo que alrededor de 400.000 hispanos sin Cristo, hay más hispanos en Orlando que en la ciudad que yo vivía en Cuba antes de venir aquí, que es una de las grandes ciudades de Cuba, que es Santa Clara. Santa Clara tiene alrededor de 300.000 habitantes. Y estamos hablando en el cálculo que posiblemente hispanos hayan en Orlando alrededor de 400.000. A lo mejor hay un poquitico más o un poquitico más. Pero ahí estamos. Ahora, si usted va a Hechos
19, 8 y 10, yo se lo voy a leer. Hechos 19, del 8 al 10. Escuche bien, no lo busque. Escuche, sea atento. Y entrando Pablo en la sinagoga, fíjense que ya estamos en 19, ya hemos pasado todos estos capítulos y ya vamos avanzando al 19. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y dice el 10, que es el clave. Escuche bien este. Así continuó por espacio de 2 años. ¿Qué tiempo le dedicó a Asia Menor? 2 años. De manera que todos los que habían en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Cuántos? Todos. Dice, en Asia Menor, este es un dato que nos da ningún lugar, en Asia Menor alrededor de 5 a 8 millones, mucho menos que Orlando. Y todos, no es que todos creyeron, pero todos tuvieron la oportunidad. Todos escucharon el Evangelio en un lapso de 2 años. Por eso este lugar, este ministerio que se llama Ningún Lugar Sin Alcanzar, que trabaja con todas las iglesias cristianas para hacer un avance, tiene esta visión. Y si lo hacemos casa por casa, y lo hacemos, y la Roca pone su parte, y la otra iglesia, y la otra iglesia, y la otra iglesia pone su parte, lo logramos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos que para eso necesitamos que morir. ¿Sabes lo que quiere decir morir? Que me importe más Jesús que mi casa, que me importe más Jesús que mi casa, que me importe más Jesús que mis hijos, que me importe más Jesús que todo lo demás. Buscar primeramente el reino de Dios. Ese es Jesús. Y todo lo demás, Dios te lo va a dar. Necesitamos que morir. Y este hombre que persiguió a la iglesia y después se convirtió en este luchador del Evangelio, dijo esta frase que a mí siempre me ha cautivado. Yo creo que esta frase me llevó al ministerio. Gálatas 2:20, ¿cuántos se lo saben? Yo lo tengo ahí en pantalla, ponlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy muerto, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pon la próxima que termine el texto. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que hago todos los días, ¿lo vivo en qué? En la fe. Tenemos que andar por fe. Por fe andamos. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual hizo lo más grande que se puede hacer, el cual me amó y dio su vida por mí. Y se entregó a sí mismo por mí. Para terminar esto, para que usted vea que es posible, yo quiero mostrarle a usted ahora, escúcheme, lo que hicimos 3 equipos. 3 equipos. El sábado pasado, en 2 horas de trabajo por las casas, casa por casa. ¿Está entendiendo lo que digo? Vamos a ver lo que hicieron 3 equipos aquí en Orlando. Fuimos a ver ese entrenamiento en una iglesita por allá, cerca de la de Lancaster, que se llama Jerusalén. Iglesia Bautista de Jerusalén, del pastor Enrique. Y habíamos poquitico, unos cuanticos de la iglesia de ellos y Bill y yo. Y salimos 3. Al final ya cuando estábamos habíamos terminado toda la parte teórica, salimos puerta por puerta. Con la próxima. 4 respuestas al Evangelio. Esto lo conocen los hermanos que vienen los miércoles. Hay 4 maneras dice 4 respuestas al Evangelio de la gente. 3 equipos durante 2 horas. Febrero 29. ¿Cuándo fue eso? Eso fue la semana pasada. Febrero 29, 2020. Esto es un semáforo. Fíjense cómo es el PowerPoint que yo hago una bola aquí y mire lo que me sale, un cuadrado. Bueno, pero no importa. Esto es un semáforo, ¿verdad? Rechazo o burla total y desinterés total. Los hermanos que están aquí saben lo que tienen que hacer con esta gente. ¿Qué hay que hacer? No hay que insistir, dejarlo. ¿Cuántos hubo? 4.
interesado pero no tiene tiempo, se está yendo para el trabajo, uno trata de hacer una cita para la próxima. ¿Cuántos hubo? Uno. Se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús. O sea que te aceptó el evangelio. ¿Cuántos hubo? 14. Comprobamos que la persona es cristiana con su respuesta. ¿Cuántos hubo? No. Ese es el trabajo. Aquí, en Orlando, donde mucha gente me dice que no se puede predicar casa por casa. Claro, estos 14 no quiere decir que son gente de paz. Estamos aprendiendo cómo se diagnostica una persona de paz. Esos son los entrenamientos. Yo termino con el mismo texto con el cual empecé. La próxima. Entonces el Señor dijo a Pablo de noche, por medio de una visión: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y yo voy a terminar como termina la mayoría de las cartas del Apocalipsis: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Aquí estamos para